¿Cuántos conocen de cuál es el tema de hoy? Reparación. Reparación. Hoy vamos a pasar por un proceso de restauración bien bonito y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, verso 14. Mateo 6, verso 14. Usted sabe que Mateo 6 está antes de Mateo 7. Profunda revelación. Por favor, no use su celular cuando vaya a leer la Biblia. Aquí estamos creando una cultura, ahí va a aparecer en pantalla y va a evitar pues el uso de su celular. De esa manera pues va a evitar usted la distracción de que ahí mismo le llegue un WhatsApp y le llegue un TikTok y le llegue no sé qué. Entonces ahí usted va a mirar el verso bíblico. Solamente un verso bíblico lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice así la palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos de ustedes les cuesta perdonar? Algunos, honestos, gracias por los honestos. ¿Para cuántos les es fácil perdonar? ¿Sabe que entre si es difícil o no es difícil tiene que ver con el nivel de ofensa que nos hagan? Porque si a usted le roban 10,000 pesos, un amigo usted dice, bueno, la perdono. Si le roban 100,000 pesos, bueno, pero si te roban la casa, el carro y tus cosas y te dejan en la calle, el nivel de perdón es un poco más exigente. Si de repente dicen, alguien llegó y te pisó el pie, yo perdono, me pisó el pie, es simple. Pero si te pegó un golpe, te lastimó y te hirió. Porque hay palabras que te ofendieron y está bien, pero hay palabras que no solamente te ofendieron, te maltrataron. Entonces, conforme a la herida, es también el nivel de perdón que todos tenemos. Pero perdonar no es fácil, perdonar es un proceso, cuando se perdona honestamente. ¿Qué sucede cuando no se perdona? ¿Qué pasa cuando no hay perdón? ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que no logra perdonar? Hay muchas de ellas, pero la primera y la más importante de todas es que mi relación con Dios no va a estar bien por mi falta de perdón. Y yo quiero que se evalúe porque muchos pueden estar pidiéndole a Dios muchas cosas, pero hay algo que le está impidiendo realmente que usted, que las bendiciones no le llegan, la respuesta no le llega. Señor, pero esto, Señor, pero lo otro. Y no te llega la respuesta de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué no me llega la respuesta? Y una de las razones es así, porque si yo perdono al que me ofende, Dios también me perdona. Y porque Él me perdonó, yo también debo perdonar. ¿Perdonados por el Señor? Estamos en la obligación de perdonar. ¿Cuántos quieren que el Señor les perdone? Estamos en la obligación de perdonar también a los demás. Y si mi relación hacia las personas no está bien, es más, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que hay diferentes textos bíblicos que hablan de mi estar en paz con la gente. Es más, si alguien va a traer una ofrenda, déjela aquí, pero primero vaya y concíliese, reconcíliese, hacer las paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La Biblia relata y habla claramente sobre que si antes en la cena del Señor que discernamos el cuerpo de Cristo, perdonar nuestras ofensas unos con otros. Y la Biblia habla y hay cantidad de versos bíblicos donde resalta la necesidad puntual de estar en paz con la gente. ¿Usted tiene algo con alguien? Algo está sucediendo y el problema es que lógicamente me va a impedir que yo avance. Ahora, no solamente eso, cuando alguien no perdona, le pasan dos cosas más. La primera de entre esas dos, y es que su cuerpo también es afectado. Su salud emocional y su salud física es afectada por el resentimiento y el odio. Hay gente que con odio, con resentimiento no avanza, no logran. El cuerpo le afecta, estrés, depresión, problemas en las articulaciones, problemas gástricos y una cantidad de problemas de salud por falta de perdón. Yo lo contaba, había un anciano, no moría, él estaba a punto de morir, estaba con una enfermedad y estaba en las últimas, pero no moría. Ya llegaba la familia en muchos lugares a despedirse del anciano porque ya estaba a punto de irse, pero no se iba, nada que se iba. Y de repente, después de un pastor llegó, fue a orar por él y discernió que él le faltaba perdonar y que por eso el Señor no se lo había llevado. Él pide perdón y a los 10 minutos se va con el Señor. Porque no solamente perdonar me enferma, el no perdonar me enferma, sino el no perdonar, escúchame muy bien, también afectan a mi parte espiritual. La Biblia dice, airaos,
pero no pequéis. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo y no dé lugar al diablo. ¿Por qué está mencionando el diablo en este proceso? Porque si yo hoy peleo con alguien y no busco reconciliarme con ese alguien de manera inmediata, entonces abro una puerta para que el enemigo, y hay gente que está siendo influenciada y afectada espiritualmente porque no logró perdonar, reconciliarse o hacer la paz con alguien. Perdonar no es un sentimiento, ¿cuántos lo sabían? Perdonar es una decisión. Uno no va a sentir perdonar, es que no siento ganas. No, usted lo que siente es agarrarlo y volverlo a soltar. Usted lo que siente ganas es de bendecirlo, porque dice, es mejor dar que recibir. Entonces prefiero dar que recibir. Hay gente que perdonar, lo que sale de su reacción no es de la paz, de hacer la paz. La reacción de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuántos aquí han sido vengativos? Nadie aquí es vengativo. Ya Cristo los cambió, qué bueno. Pero hay gente que fue vengativa, muy vengativa. Yo me acuerdo en mi proceso de adolescente. Yo vengo de una familia muy complicada, muy compleja. Mi mamá y mi papá es excelentes pastores cristianos toda la vida, pero por parte de la familia real de mi mamá y de la familia de mi papá, ellos tienen un pasado pero complicado. O sea, gente, lo voy a decir aquí sin miedo, gente que fue asesina, trabajaron con narcotráfico, gente muy mala, muy mala. Por eso mi mamá es brava, pues no la tiene que... Pero los hermanos de mi mamá reales fueron hermanos con un pasado muy fuerte de la línea de Pablo y del resto. Ustedes pueden imaginarse. Y por parte de mi papá también. Pero ya ellos se separaron, ellos se volvieron cristianos antes de casarse y nos criaron a nosotros lógicamente en el evangelio y la paz. Pero cuando yo empecé, yo tenía unos 14, 15 años, yo me acuerdo que yo empecé a desarrollar algo que se llama un deseo de vengarme. Una cosa, el que me la hacía, me la pagaba, pero yo era así meticuloso, serio. Usted me la hacía, tranquilo. O sea, yo no reaccionaba impulsivamente, pero yo lo analizaba y lo pensaba. Y yo le decía, oh, algún día lo tendré, Dios me lo hará en la mano. El Señor mía la venganza, y porque Dios está conmigo, pues ahí vamos. Y yo era vengativo, hasta que Dios me fue cambiando. Y estoy en eso todavía, no me la haga. No, mentiras. Entonces, ya Dios, y Dios lo cambia a uno. Pero ese es el deseo de venganza, el deseo de hacer cualquier otra cosa, pero no de perdonar. Pero quiero llevarlos esta mañana a otro nivel. En la vida todos nosotros somos protagonistas de dos cosas. Una de ellas somos víctimas y otra de ellas somos victimarios. No sé si usted lo reconoce. Víctimas porque hay cosas que sucedieron y le pasaron que te marcaron. Hay cosas que te sucedieron porque hay gente que te lastimó, te hirió, te ofendió, fue infiel, fue desleal, te robó, te maltrató, sin que usted lo buscara, y eso lo convierte a usted en una víctima. Una persona que dice, yo realmente no lo busqué, me pasó. En los niños de 0 a, cuando son niños, 10 años, creo yo, 11, 12 años, los niños, ellos, los adultos que protegen a los niños, los padres en este caso, son 100% responsables de lo que le pasa al niño. Entonces los niños pueden decir son 100% víctimas si algo le llega a pasar a un niño. Si son violados, si son maltratados. Si son violados es porque hubo un descuido del padre, o porque un adulto llegó y lo hizo. Lógicamente hubo un descuido, hubo una situación, y los padres son responsables de lo que le pasa al niño. Cuando es adolescente, la responsabilidad es compartida entre padre y adolescente. Porque por más de que usted le diga a su adolescente, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Dígale, no mienta. Voy a estar pendiente de que no mire nada en el celular malo. Pero ellos son más inteligentes que uno. Entonces ellos también tienen un porcentaje de responsabilidad, igualmente el padre. Pero cuando se vuelven adultos, todos los que somos adultos somos 100% responsables de lo que nos pasa. Pero a pesar de que somos responsables, a veces fuimos víctimas de mucha gente. Víctimas del maltrato, víctimas de la traición, víctimas de algo que nos hicieron, y somos víctimas. Y ser víctimas es una situación horrible. Cuando yo no supero aquello, entonces me afecta en mi presente. Todo lo que yo no he logrado superar del pasado me afecta. Y usted puede sentir que está bien si al recordar usted al pasado no le afecta. Porque perdonar no es olvidar.
Perdonar es tener la capacidad de mirar el pasado sin que le esté afectando en su presente. Eso es perdonar. Perdonar es que yo miro mi pasado sin que me duela. No significa que me olvide del pasado, porque hay cosas que usted no va a olvidar. Si usted fue violada, fue violado, eso no lo va a olvidar. Hay cosas que lo va a tener ahí, pero al recordarlo ya no te afecta. Yo he conocido personas que pueden hablar de la violación que tuvo sin problema alguno. Me sorprendió mucho el testimonio de Alex Campos hace muchos años que lo contó. Aquí en Bogotá, en una iglesia, él fue violado por un hombre dentro de la iglesia. Y él puede contar eso sin llorar. Puede contar eso sin que le duela su alma. Puede contar entonces uno dice, significa que ya lo superó, aprendió a superar. Pero hay gente que no, que al recordar el pasado, y usted sabe que hay mujeres que son, y hay hombres también, que son histéricos. Pero hay muchos que son históricos. Hoy de pura historia, y recuerda cuando ese hombre hace 20 años llegó y me dijo esto y lo otro por acá, y lo recuerda constantemente, y siempre que lo recuerda le duele y le afecta. Significa que no ha logrado perdonar, que no ha logrado superar, y eso mucha gente lo vive y lo experimenta. Pero en este caso, cuando usted y yo hemos sido víctimas de alguna gente, perdonar es un proceso. Pero en la vida no solamente somos víctimas, en la vida usted y yo también somos victimarios. ¿Cuántos lo sabían? Hay dos tipos de victimarios: los que hicieron daño a propósito, los que se levantaron un día y dijeron, yo a esta mujer le voy a hacer daño, a este hombre le voy a hacer daño, a mi hijo le voy a hacer daño, a mi abuelo le voy a hacer daño, a mi esposa, a mi esposo le voy a hacer daño. Tengo en mi cabeza hacerle daño. Ese es esta persona se le puede decir culpable de aquello, porque con toda alevosía hizo y fue a hacer daño. Y hay otro grupo de personas, que es la gran mayoría, que son victimarios, no por eso, sino son victimarios porque fueron responsables de lo que pasó. No fue que lo hicieron de aposta, no fue que el hombre quiso hacerle daño a la esposa, sino que las circunstancias lo llevaron a hacerle daño. No fue que le quería hacer daño al hijo, sino sin querer queriendo le hizo daño al hijo, sin querer queriendo le hizo daño al padre, sin querer queriendo le hizo daño al familiar. Entonces a esa persona no se le llama un victimario de voluntad, sino un victimario responsable. Y hay muchas cosas que nosotros hicimos, tal vez no fuimos culpables, pero fuimos responsables. ¿Cuántos responsables hay aquí? ¿Hemos sido victimarios a veces? ¿Hemos hecho daño a veces? ¿Hemos lastimado a veces? ¿Cuántos le han pasado eso? ¿Hemos dicho palabras que no quisimos decir? ¿Hemos ofendido a gente que hemos amado? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Hemos lastimado a gente que hemos querido? Y somos muchas veces nosotros responsables. ¿Cuál es el proceso en la vida? Y es que en este camino usted se va a encontrar de que constantemente el esposo está lastimando, hiriendo a la esposa. Sin querer queriendo, pero le está lastimando. Y que un hogar se restaure cuando ella también lastima al esposo frecuentemente. Y esas cosas no se pueden echarle tierrita por encima y decir ya, echemos para adelante. ¿Sabe cuál es el problema del victimario y la víctima? Que el victimario quiere echar para adelante, pero la víctima quiere mirar hacia atrás. La víctima le dice, no, es que yo me acuerdo de lo que tú hiciste. El victimario le dice, pero ya, perdóneme, ya supérelo. No, pues es que yo me acuerdo. Entonces el victimario, la víctima, ¿qué hace? Mira hacia atrás. ¿Y el victimario dónde mira? Hacia adelante, porque ya quiere terminar todo. Echamos para adelante, ya, olvídelo. Pero ¿cómo se va a olvidar cosas? Y muchos esposos y esposas y muchos padres y muchos de nosotros hemos sido personas y nos hemos convertido como victimarios y queremos que todo se borre de la noche a la mañana y que todo se arregle de la noche a la mañana. Y hay un sentimiento cuando uno hace daño, es que uno quiere que solamente le digan a uno, listo, te perdono y ya, y volver a ser como antes, y eso no es así. Porque todo proceso en que uno hizo daño a alguien o que uno lastimó a alguien, queriendo o sin querer, queriendo, todo proceso nos obliga a nosotros a un proceso de restauración. Diga conmigo, restauración. Y sin restauración no va a haber una sanidad completa. Y hay hogares que no han sido restaurados completamente, y personas que no han sido restauradas completamente, y muchos de nosotros que no estamos restaurados. Y si no estamos restaurados completamente, créalo que Dios no puede hacer algo en nosotros, porque tenemos que pasar por un proceso serio de restauración. Yo les coloqué en la imagen de la invitación para hoy, le coloqué una imagen, por favor, para que me la coloques ahorita. La imagen de una vasija. Esta vasija, esta es, ¿la ven?
la imagen, la vasija, esa. Ahí está la imagen. ¿Sí la ven? Es una vasija japonesa. Los japoneses hacen una terapia con las vasijas rotas, algunos es un arte. Creo que se llama Kintsu. Para que usted me vaya entendiendo, es Kintsu, así en japonés. Los toca con el acento, Kintsu, así. Es la vasija esa. ¿Qué hacen con esa vasija? Cuando se rompe una vasija, ¿cuánto vale una vasija rota? Puede ser muy fina, pero cuando se rompe, no vale nada. Agarran la vasija y empiezan a armar la vasija nuevamente, pero el pegamento que usan para la vasija es oro. Y cuando la pegan con oro la vasija, entonces ahora ¿cuánto vale la vasija? Vale mucho más de lo que valía anteriormente, porque ahora tiene en su pegamento, en lo que fue roto, se le colocó oro. A ese se llama un proceso de restauración. Y es tanto la restauración que ahora vale más restaurado de lo que valía antes. Y antes, y cuando se rompió, ya no valía. Y ahora vale muchísimo más. No sé si alguien entiende la analogía, pero cuando venimos a Cristo, llegamos rotos. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos cubrió. ¿Cuántos lo creen así? Y hay unas grietas, no unas grietas, sino hay unas imágenes donde usted ve que estuvo roto alguna vez, pero ahora está cubierto con oro. Y todos aquí tenemos un testimonio que contar. Y podemos decir, cuando llegamos a Cristo teníamos unas heridas profundas, pero el Señor nos las sanó, nos las curó. Ay, si ustedes no hubieran conocido, pues fue por Cristo que nos hizo una restauración. Y es muy lindo saber de que el Espíritu Santo ha cubierto nuestra vida. Y hoy, antes no valíamos mucho, pero ahora el Espíritu Santo nos dio valor. Y valemos muchísimo. ¿Cuántos lo creen así? Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, tú vales mucho. Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué valemos mucho? Porque en esta vasija quebrada está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, quiero que comprendamos algo. Mira, cuando usted y yo hacemos daño y hemos hecho daño, tenemos que entrar en un proceso de restauración con la gente. Y este proceso de restauración con la gente implica que hagamos tres cosas fundamentales. Y ese es mi tema. Porque yo siento que nosotros tenemos que reparar hoy. Y si no reparamos hoy, y el Señor nos llama, como dice Isaías, a ser reparador de portillos. Y hay gente que está rota. Pero hay gente que está rota porque llegó rota y está bien. Pero hay gente que está rota porque nosotros mismos le hicimos daño. ¿Y cómo vamos a restaurar? ¿Y cómo vamos a querer tener un hogar bonito y unas finanzas bien y una familia bonita y unos hijos bien si de repente hacemos daño sin querer y no pasamos por procesos de reparación con esas personas? ¿Cuántos quieren aprender hoy? Dígale a la persona que tiene suelo, prepárese para aprender. Mira, primero, número uno, y esto es clave, para hacer un buen proceso de reparación, de restauración en la gente. Hablando de ese proceso de restauración, el primer paso que hay que hacer es reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Reconocimiento es la capacidad de aceptar mi responsabilidad en lo que pasó. A los hombres y a las mujeres les cuesta mucho reconocer, por muchas razones. Una de ellas, porque cuando un hombre reconoce su falla, reconoce su falta, ¿sabe por qué los hombres mienten y justifican con mentiras sus errores? Porque los hombres, su imagen está en veremos. Y cuando el hombre miente es para no quedar mal. Por eso miente el hombre. Muchos hombres mienten para no quedar mal. Y les cuesta a ellos reconocer. Porque si reconocen es como que se cae. Porque reconozco que yo fallé, que yo te mentí, que no fui puntual, que no fui. Entonces siempre coloco una excusa porque cuesta reconocer. Muchas mujeres mienten y justifican lo que hacen y no reconocen. No porque las mujeres tienen un corazón más bonito que los hombres. Porque las mujeres usualmente lo hacen es para no hacer sentir mal al otro. Entonces no quiero hacerte sentir mal. Entonces muchos se justifican y muchos eso por no hacer sentir mal. Pero hay un problema y es que nunca va a haber una reparación si nosotros no y aceptamos el nivel de responsabilidad en lo que pasó. Cuando viene una pareja, usualmente las parejas siempre son, y las mujeres como hombres, son víctimas de la relación. Fue ese hombre, bien me lo dijo mi madre, que no me casara con ese tipo, y yo no le quise hacer caso, y vio todo lo que él hace y todo lo que
Una mujer llegó y nos dijo: pastor, el hombre sinvergüenza me golpeó, me pegó un puño y me botó por allá. ¿Cómo pues? Lo voy a demandar. Claro, tiene que hacerlo, eso está muy bien. Pero una preguntita: ¿y usted qué le hizo? Yo, pastor, dice, ¿usted qué le hizo? Pues no, pues yo solamente antes de eso, yo lo aruñé y le rompí la camisa y lo agarré el cabello y le pegué 2 puños. Lo tenía encima del cuello y por allá, solo eso. Pero eso no lo justifica para que me pegue un puño. Qué difícil es reconocer el nivel de responsabilidad. Qué difícil es reconocer que si el hogar está mal, no es culpa solamente de él, o no es culpa solamente de ella. Qué difícil es reconocer que no debí comportarme de la manera en que me comporté, que no debí hacer lo que hice, que no debí. Y somos buenísimos porque nos cuesta reconocer, porque justificamos lo que nos pasa. Usted me sacó la piedra y yo le dije a usted: no me la busque porque me encuentra. No me busque porque me encuentra. Entonces usted me buscó y me encontró, y bien merecido. ¿Y cómo voy a hacer un proceso de restauración si justifico mi mal comportamiento por la gente, por lo que me dicen o por lo que me hagan? No puedo justificar, porque yo tengo que reconocer mi responsabilidad. Y hay gente que está justificando su mal comportamiento hacia otra persona por cosas que no debe. Reconozca que usted no es un animal. ¿Usted ha visto a la gente que son infieles? Y dicen: yo he conocido hombres: ay, es que yo no quería. Eso fue tuve una caída. Cayó encima de ella. Eso no es que se fue. No, pastor, es que yo no. Pero terminé cayendo en eso. No es que, o sea, lo obligaron. Pues no, pero casi. Yo sí, ¿cómo no? Tiene que tomar la responsabilidad y decir: yo quise pecar y pequé. No me di consecuencias, pero pequé. Quise hacerlo. Sin reconocimiento no se logra nada. El reconocimiento es el primer paso para una restauración completa, porque debemos reconocer nuestro nivel de responsabilidad. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? No le eche la culpa a su papá, porque ya su papá no está, ni a su mamá, ni a la política, ni al gobierno, ni a la gente. Usted es 100% responsable de lo que hizo. Y yo no puedo reparar a mi esposa, ni a mis hijos, ni usted puede reparar a su esposo, ni a la gente, si usted no reconoce el nivel de responsabilidad con respecto a lo que pasó. Y se necesita reconocerlo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Sin reconocimiento no hay. Y hay mujeres que están esperando el reconocimiento del esposo. Y hay esposas que están esperando el reconocimiento. Pero ¿cómo cuesta sentarse, pararse y decir: sí, fue mi culpa, fue mi responsabilidad? Soy responsable de lo que hice. Nada justifica lo que yo te hice. Nada justifica lo que yo hablé. Nada justifica el insulto que te pegué. Nada justifica el maltrato que te hice. No lo justifico. Fue mi responsabilidad. Fue mi situación. Sin eso no hay perdón. Sin eso no hay restauración. Sin eso no hay un proceso que Dios haga en la gente. Y a veces nos cuesta reconocer. ¿A cuánto les cuesta reconocer? Algunos aquí. Hay gente que le cuesta reconocer porque trabaja todo el tiempo por ser bueno. Hay 2 tipos de falta. Hay gente que le cuesta reconocer por lo arrogante y orgulloso que es. Porque es orgulloso, porque es arrogante. Y otros les cuesta reconocer porque busca una vida cada día mejor, cada día buena, tiene las mejores intenciones siempre. Entonces, en ellos, el reconocer que cometió un error le va a costar. Porque no está en ellos cometer errores. Entonces le va a costar cometer un error y le va a costar mucho más reconocerlo. ¿Sabe que le fallamos muchísimo a Dios? Y no reconocemos nuestros errores delante de Él. Y venimos delante del Señor justificando nuestras fallas. Señor, es que fue el diablo. Señor, es que fue la carne maldita esa. Señor, es que fue no sé qué. Señor, no. Ya estamos grandes. Y delante del Señor tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decirle: Dios, fue mi culpa, yo quería. Y si yo no tengo un corazón genuino, sincero delante del Señor, no hay crecimiento. Hay que reconocer. El reconocimiento es vital. Lo segundo que hay que hacer, por favor téngalo muy claro, es pedir perdón. Vea la diferencia. Yo quiero hoy
que esta generación de nosotros seamos una generación donde dignifiquemos el término pedir perdón. Porque hoy en día andamos en la calle y pisamos a alguien sin culpa y le decimos me perdona. Y ahí no se pide perdón, ahí se pide disculpas. Y usamos el pedir perdón para todo como una cosa rápida, pero pedir perdón profundo, porque pedir perdón es un reconocimiento de arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un giro de 180 grados a ese comportamiento que estoy teniendo. No solamente reconozco que cometí un error, sino que me arrepiento y por eso te pido perdón. Porque te pido perdón significa que cometí un error, reconozco mi error y a partir de ahora hago un giro en mi vida y no vuelvo a cometer esto. Por eso te pido perdón. Pero pedir perdón por pedirlo no vale. Y hay muchos que dicen, estoy cansado de que él siempre me pida perdón. Cada 8 días me pide perdón. Es como el borracho, ¿visto? Después de la borrachera en el pleno guayabo dice, no me vuelvo a emborrachar. Reconozco y lo reconozco. Y pasa pero no me vuelvo a emborrachar hasta el próximo fin de semana. Y lo vuelve a cometer. Este no se le cree porque pide perdón por pedirlo. Y uno no puede pedir perdón si uno no entiende que pedir perdón es un arrepentimiento genuino y honesto. Y recuerde que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es que me siento mal por lo que hice, pero hasta ahí. Me siento mal por lo que dije, me siento mal por lo que cometí, pero arrepentimiento, y el problema de sentirme mal es que hoy me siento mal, pero mañana se me olvida y dejé de sentirme mal. Pero arrepentimiento va mucho más allá, porque arrepentimiento es no solamente me siento mal, sino es que yo no vuelvo a hacer eso en mi vida. Yo no vuelvo a cometer esa falla, no vuelvo a cometer lo otro. Y tengo que ser claro de que no va a haber una restauración si primero no paso por un pedir perdón honesto, sincero y un arrepentimiento claro sobre la falla. ¿Cuántos quieren restaurar su familia bien? Usted tiene que entender en el proceso de su familia, de ver a un esposo feliz, de ver a una esposa bien, de ver a una familia restaurada, de restaurar a sus seres queridos. Sin paz, sin hacer la paz con los familiares y la santidad no vamos a ver a Dios. De que antes de que yo no voy a vivir en una vida cuando yo tengo tantas cosas que tengo que restaurar y no he restaurado. Pero solamente el pedir perdón no es basta y no es suficiente. Tengo que llegar a otro nivel. Y el otro nivel es un poco más fuerte, porque es la reparación. Diga conmigo reparación. ¿Qué significa la reparación? Significa que si yo te cometí una falla, yo reconozco la falla que te cometí. Te pido perdón por la falla que te cometí, pero tengo que arreglar lo que yo hice. Esto no es cuenta nueva, es que tengo que entrar en un proceso de reparar lo que sucedió. Voy a colocar un ejemplo. Hay una infidelidad en la casa. Él o ella fueron infieles. Él reconoce su infidelidad, ya la reconoce. Se arrepienten y dicen que nunca más lo vuelven a hacer, pero hay algo que se rompió, la confianza. Entonces ella o él, el víctima o la víctima en la situación, tiene que pasar y tiene que decirle, para que yo esté bien tengo que pasar por un proceso de reparación. Para que la confianza se vuelva a tener, necesito que el celular esté sin clave. Necesito saber a dónde estás. Necesito saber con quién chateas. Necesito entrar a tu WhatsApp sin problema alguno. Para que, yo no presto mi celular. Entonces no vas a reparar, porque las exigencias de la reparación está en la víctima, no está en el victimario. ¿Sí me hago entender? A usted le rompen el televisor y el que le rompió el televisor le dice, tome 20,000 pesos. Dice, no, a mí el televisor me valió 2 millones. Usted me responde por mi televisor. No, yo le doy 20,000 y agradezca que le doy. No, señor, usted me responde por lo que dañó. Y lo que dañó no vale 20,000, vale 2 millones. Arrégleme, tráigame un televisor, mándelo a arreglar, pero arrégleme el asunto, repáreme la situación. ¿Sí me hago entender? No es lo que el victimario quiere hacer. No, agradezca. Y ya le pedí perdón, ya de malas, ya olvídelo, supérelo. No, porque si se rompió algo, hay que entrar en un proceso de reparación. Si reconoces que hay un problema con tus hijos y tú descuidaste a tus hijos y descuidaste a tu familia, repárelo. Yo hablaba con un hombre ayer y me decía que su hijo había sido violado, que había sido maltratado y que tuvo un intento de suicidio
y que ahora su hijo está con él. Yo, claro, está reparando. Uno tiene que reconocer hasta dónde uno falla. Uno tiene que reconocer cuando uno le falla a alguien, cuando le falla uno a un hijo, le falla a uno a la esposa, le falla al esposo, le falla a los padres. Y uno tiene que entender de que le ha fallado a mucha gente. Y con solo pedirle perdón o tener un acto de remordimiento en la cabeza no es suficiente. Tengo que primero reconocer, tengo que pedir perdón, pero tengo que reparar. Y usted se pone a pensar, tenemos una deuda enorme en este mundo. Porque hay gente en la cual nosotros hemos lastimado y no hemos reparado. Porque hay personas en la iglesia que hemos lastimado, y es más, hasta a Dios. Reconoce los errores pero no quiere reparar. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando alguien no diezmaba o se le olvidaba diezmar, tenían que pagar 10 veces más o 100 veces más lo que habían dejado de dar. Lógicamente está bajo la ley. En la gracia es diferente. O se lo gastaba, tenía que dar. Porque es que a Dios se repara también. Porque usted puede, Señor, yo te he prometido pero no te he cumplido, pero ahora lo voy a reparar. Si yo tengo que reparar mi relación con Dios, entonces voy a hacer mucho más de lo que usualmente hace. Porque yo tengo que meterle oro a estos daños que yo hice. Yo tengo que repararlo con valor y tengo que darle valor. ¿Por qué? Porque hay una cota de interés en la situación. Yo te dije que te iba a pagar a ti en mayo del año 2020 y hoy estamos en el año 2022 y no te he pagado. Y yo no puedo llegar aquí y decirte, ve, agradezca que te di, que te volví lo que me prestaste. Tengo que llegar delante de ti y decir, me quedé mal, llevo más de 2 años en deuda contigo. No te voy a dar lo mismo que te di, te voy a dar intereses por lo que te di. Sería lo justo. ¿O no es así? Porque reconozco que fallé y no solamente te devuelvo, sino te reparo. Te reparo lo que yo hice. Y a veces nosotros no queremos reparar a nadie. Entonces el esposo ofendió a la esposa pero no la quiere reparar. Pida perdón, reconozca su error, pida perdón, pero repárela. Mi amor, nos vamos para shopping, centro comercial. Vamos para San Andrés o San Andresito, cualquiera de los dos. Pero te voy a reparar. Lo que hice te voy a reparar. Lo que pasa es que muchos esposos quieren reparar con un pollo. Y no es suficiente. Entonces llegan con un pollo, mi amor. ¿Ha visto los maridos, los no cristianos, lógicamente, cada vez que llegaban borrachos, llegaban con un pollo? O que llegaban y decían y cometían un error y llegaban con flores o serenata. Y creían que al dar eso ya es suficiente, ya, y no hablemos mal del tema. No, porque hay una reparación que hay que hacer. Tengo que no solamente pedir perdón, reconocerlo, sino tengo que entrar en un proceso de reparación con mis hijos. ¿A cuántos de aquí han descuidado a sus hijos? Y a un padre le va a costar reconocerlo, pero algo que hace valor y darle valor a un padre es que usted como padre pueda sentarse con su hijo y decirle, hijo, perdóneme porque yo soy perfecto. Y a muchos padres les cuesta reconocer que porque soy papá, pero también soy humano. Reconozco mi falla, reconozco mi error, te pido perdón, no va a volver a pasar, pero te voy a reparar. El tiempo que te descuidé ahora te lo voy a recompensar. Y que Dios nos dé la vida para poder reparar. Porque a veces pasa el tiempo y hay gente que ya se nos fue y no alcanzamos a reparar todo el daño que le hicimos, todos los descuidos que le hicimos, todas las situaciones. Para reparar una palabra mal dicha, una palabra violenta, una palabra de abuso, una palabra malintencionada, para reparar una palabra fea, se requieren, científicamente hablando, más de 30 veces poderla mejorar. En otras palabras, si yo te dije a ti feo, no basta 30 veces para decirte bonito, para poderlo reparar. ¿No ha visto usted que las palabras malas se quedan más rápido en el alma que las palabras buenas? ¿Qué poder tan tremendo tiene la mala acción? ¿Cómo se queda tan rápido en el alma? Y las buenas las olvidamos. Pero para reparar una mala palabra tengo que dar 30 veces la palabra buena para poderla reparar. Ni 10 veces, 30 veces más. Porque si yo sé que ofendí a mi esposa, yo tengo que cambiar, pero tengo que reparar lo que hice con ella. Y si usted ofendió a su esposo, tiene que reparar lo que hizo. Y si usted hizo algo con sus hijos o con sus padres, con sus suegros, con su suegra, si usted ofendió a alguien, no solamente le debe pedir perdón, tiene que reparar. Mi papá decía, invítelo a comer pollo, llévelo a un restaurante, busque algo, pero no simplemente diga perdóneme.
cuando ni honestamente lo decimos. Y sin el proceso de reparar no hay restauración. Entonces, cuando usted no se siente reparado, ¿usted se acuerda que hay un asunto con las FARC? Ahorita hace poco se reunieron en audiencia y reconocieron. Y eso fue para muchas víctimas. Después de las primeras firmas, ellos esperaban, pero orgullosamente y arrogantemente se subieron y el reconocimiento fue mínimo. Hoy en día se ve a algunos de los líderes de las FARC reconociendo un poquito el daño que hicieron a la sociedad. Algunos con lágrimas reconocieron que no debieron llevarse menores de edad, que no debieron violentar a tanta gente. Pero eso es lo que se espera de una víctima, que haya un reconocimiento. Pero no solamente un reconocimiento, un pedir perdón. Nunca más en la vida va a volver a pasar eso. Un arrepentimiento genuino. Pero ellos no se quedan con eso. ¿Qué está exigiendo las víctimas? Una reparación. Sé que las tierras, sé que el dinero no va a recuperarme los seres queridos, pero por lo menos hay una intención de ellos de reparar. Pero si ellos no muestran ninguna intención de reparar, el arrepentimiento de ellos no fue honesto, no fue real. Y las víctimas de la violencia en Colombia están esperando que ellos vengan y digan: hay tantas tierras, las doy a la gente que lamenté, hay tanta situación, la entrego por aquí, pero tenemos que reparar. ¿Cuántos daños hemos hecho a mucha gente? ¿Cuántos abrazos tenemos que dar nuevamente? ¿Cuántos? Vea, se reparan de muchas formas. Cada persona es diferente en su exigencia. Pero una de las palabras que se tiene que decir en el momento en que uno pide perdón para restaurar, dice: ¿qué tengo que hacer para reparar el daño que hice? Y la persona dice: bueno, depende de la ofensa. Invítame a un restaurante fino, gástame tal cosa, o acompáñame tal otro, o vente conmigo, cambia esto, pero repáralo. Y si yo no estoy dispuesto a reparar, no hay una restauración completa. Y es aquí donde viene el mensaje esta mañana al corazón de todos nosotros. Y es que hay muchas familias y muchos hogares que hoy están aquí, que necesitan ser restaurados. Porque yo no puedo andar en este mundo con cosas pendientes en esa área, porque va a impedir que esto fluya. Hago la paz con todos y la santidad. Perdono las ofensas. Busco la restauración. Porque y esto es lo que la Biblia lo establece así tan claro, mi relación con Dios va a depender muchísimo de la relación con mi prójimo, de mi paz con el prójimo, de las personas con los demás. Y aunque usted se hubiera sentido víctima toda la vida, creo que también hay un nivel de responsabilidad el cual usted tiene y yo que determinar ¿por qué? No es 100% la culpa de ella. Soy responsable también. Reparo eso que hice. Y si Dios me da la vida para repararlo, lo repararé. Hay daños que hemos hecho en personas que nos va a costar toda la vida para poderlo reparar. Pero no importa, que Dios nos dé la fuerza para hacerlo. ¿Cuánto me está entendiendo eso? Hay situaciones que usted va a tener que reparar toda la vida y le va a quedar la vida a uno cortica para poder reparar el daño que hicimos a mucha gente. Pero el peor daño se lo hicimos a Dios, y Dios nos perdonó y mandó a su Hijo y murió por nosotros. Y así como Él nos perdonó, debemos perdonar. Y ese perdonar no solamente habla de eso, sino de hacer la paz. Perdona y hay un término que utiliza la Biblia: perdona vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y hay gente que le debemos que quitar la carga, que decirle: tú ya no me debes nada en la vida, yo te perdono ya. Porque así como tengo y quiero que me perdonen, tengo que sembrar perdón también. ¿Cuántos lo creen así? Tengo que aplicar gracia y tengo que decirle: ¿sabes qué? Ya no me ves nada, no me ves nada. No tienes que repararme porque ya te perdoné. No tienes que dar nada, ya te perdoné. Y eso se llama aplicar gracia. Aplico gracia. Te aplico gracia, hermano. No mereces mi perdón, pero te perdono. No mereces mi paz, pero te doy paz. No mereces mi bendición, pero te bendigo. Te aplico la gracia. No, porque yo así fui. Porque yo no merecí nada de Dios y Dios me la dio todo. ¿Cuántos vivieron eso? No merecí nada del Señor, pero el Señor nos entregó su paz, su amor, su perdón y su gracia. Y así como de gracia recibo, de gracia doy. Y hay que soltar a la gente. Gente que nos está debiendo mucho en la vida.
que no le alcanzará la vida para pagarnos todo lo que nos deben, pero los perdonamos. Pero a muchos tenemos que restaurarlos. Y la restauración aplica 3 cosas, o vuelvo a repetir. Lo primero, que es reconocimiento. Lo segundo, que es pedir perdón, que es arrepentimiento. Y lo tercero, que es la reparación. ¿Cuántos están dispuestos a reparar? Repare. Él nos da su unción, nos da su poder, y hoy podemos reparar. Termino con esta historia. Usted la conoce. David fue llamado para ser el rey de Israel. Saúl estaba gobernando mal. Saúl se va en contra de David. David tiene un gran amigo, hijo de Saúl. ¿Cómo se llamaba? Jonathan. Eran hermanos. Tenían una amistad profunda, linda, sana. Pero muere el rey, también muere Jonathan. David llora la muerte de su amigo. Pasan muchos años y ahora David es el rey de todo Israel. Tiene todo el dinero, tiene toda la posición, toda la autoridad. Está muy bien, David. Y un día se acuerda de que él tiene una deuda. Y decía, ¿qué pasará con Jonathan? Yo con Jonathan tenía una alianza. ¿Habrá quedado alguno de la casa de Jonathan? ¿Habrá quedado alguno? Y se pone a buscar y llamado Siba, y que dice, sí, quedó uno. Se llama Mefiboset. Está en Lodebar. Lodebar es un peladero. Y Mefiboset es, no puede andar. Y está ahí. Entonces David se levanta y le decía, búsquenlo, sáquelo de ese peladero y tráigalo para acá, porque a partir de ahora va a comer en mi mesa. Le voy a entregar las tierras que era de su papá. Voy a repararlo. Voy a entregarle una nueva vida. Y fuimos llamados para reparar a gente que le hemos hecho daño. Y quiero darle una palabra profética enorme, grande. Fuimos llamados a reparar a personas de nuestro pasado, porque hay un pasado sin resolver en algunos. Y muchos de ustedes aquí van a reparar, y vamos a reparar a gente que le hicimos daño sin querer, queriendo, o tal vez queriendo, pero le hicimos daño. Pero también vamos a reparar a gente que nunca nadie le ha podido reparar, y usted va a poder ayudarlo a reparar. Porque va a haber gente que usted lo va a abrazar, que nunca recibe un abrazo. Porque va a haber gente que usted le va a poder decir algo bonito. Yo tuve la oportunidad de tener un evangelista, es uno de los evangelistas más usados en Ecuador. Cuando yo lo conocí, lo habían menospreciado todo el mundo. Yo no me imaginé hasta qué punto el poder de la atención, el poder de la reparación es tan impresionante. Estaba intentando predicar, pero por su condición, por su carácter, por su manera de ser, por su pasado, todo el mundo lo menospreció. Todo el mundo lo menospreció. Cuando el Señor me habló y me dijo, déjalo, entrénalo a Él, capacítalo a Él. Tenía otra oportunidad de capacitar a mejor gente, pero capacítalo a Él. Es más, cuando yo le empiezo a tener como discípulo mío, varios se burlaron de mí. ¿Usted qué va a tener a ese hombre? Si ese hombre no sirve para nada. Y yo decía, no, Dios me habló que Él va a ser muy bueno. Lo tengo a mi lado, y de repente un día yo me acuerdo que yo le dije a Él, ¿sabes qué? Yo creo en tu ministerio, yo creo en tu llamado, yo creo en lo que Dios va a hacer contigo. Lo abracé, leí mi bendición y lo seguí entrenando. Él me cuenta posteriormente que esas palabras que yo le dije, que esa forma en como yo lo traté y la intención de poderlo formar, lo hizo lo que él hoy es, como un gran predicador y un gran hombre de Dios. Que nadie en la vida, ni su papá, ni su mamá, ni hermano, ni pastor, ni nadie le dijo esas palabras, que para mí eran honestas, pero sencillas. Pero para él le valió toda la base para poder andar y caminar en el ministerio. Y uno lo empieza a entender de que uno nació para reparar portillos. Gente que nunca va a poder ser reparada, pero el Señor lo va a reparar. Y Dios nos va a usar para repararlos. ¿Cuántos lo creen así? Hay gente que fue lastimada, ofendida, afectada, que necesita una reparación urgente. Y Dios te va a usar para repararlo. Algunos de nosotros vamos a ser la justicia de Dios para algunos. Y eso me encanta. Lo que te quitó uno, yo te lo voy a dar. Yo soy Dios, está en mi vida, y soy la justicia de Dios para ti, para devolverte, para entregarte, para darte. Pero ese proceso de restauración es algo que todos debemos vivir.